La mayoría de las empresas fracasan porque le preguntan a la gente qué quiere y la gente no tiene la menor idea de por qué compra lo que compra, porque el sistema operativo humano es un 95% inconsciente y solo un 5% racional. Para romper esta fricción de mercado, necesitamos el NeuroInsight, que es el data flow real extraído directamente de la máquina biológica mediante la tecnología de eye tracking, la encefalografía y la respuesta galvánica de la piel. El cerebro reptiliano no habla español ni inglés, habla el lenguaje de la supervivencia alfa y la reducción del miedo. Por eso, un NeuroInsight no es una opinión, es una verdad radical grabada en las neuronas. Cuando aplicamos la lógica mecánica del rastreo ocular, descubrimos que el cerebro está hard-codeado para seguir la mirada de otros seres humanos. Si en un anuncio el modelo mira al producto, el flujo de datos del consumidor se dirige al producto. Pero si el modelo mira a la cámara, se genera una interrupción de sistema, donde el consumidor solo mira al modelo y olvida la marca. Esta es la ingeniería de la atención que separa a los shapers de los simples vendedores. El insight es el descubrimiento de ese botón reptiliano que conecta con la memoria genética de la especie. Por ejemplo, el cerebro ama las formas orgánicas y redondeadas porque en la naturaleza lo puntiagudo es una señal de peligro o una amenaza de perforación, mientras que lo curvo representa la seguridad del vientre y la fruta madura. Al medir las ondas cerebrales con EEG, podemos ver exactamente cuándo se activa el sistema de recompensa de la dopamina y cuándo se genera un colapso de interés por exceso de información. El cerebro es una máquina de ahorro de energía y si le das demasiados data points racionales, el neocórtex se fatiga y desconecta la intención de compra. Un verdadero NeuroInsight te dice que no vendes un curso de finanzas, vendes la tranquilidad de la tana y el poder de la libertad para reducir el miedo a la escasez. La estrategia de la posición central en el marketing moderno es utilizar este flujo de datos para diseñar símbolos de valor que el cerebro reconozca como herramientas de evolución instantáneas. No busques respuestas en las encuestas, búscalas en el calor biológico de las pupilas y en la frecuencia eléctrica de la corteza prefrontal. Cuando entiendes el código biológico de los colores, los sonidos y las texturas, dejas de adivinar y empiezas a programar resultados con precisión quirúrgica. El insight es la llave maestra que abre la caja fuerte del subconsciente, permitiendo que tu mensaje penetre sin resistencia en el núcleo estriado de tu cliente. Enfócate en el dato duro de la neurociencia, abraza la realidad tecnológica del estudio del cerebro y recuerda que en la guerra por la atención solo sobrevive quien sabe hablarle directamente al reptil que todos llevamos dentro. Este es el momento de la verdad, donde la ciencia se convierte en dinero y el instinto se convierte en estrategia maestra. Para dominar el mercado moderno, hay que dejar de ser un publicista y convertirse en un ingeniero de datos biológicos, porque el NeuroInsight es la única herramienta alfa que atraviesa la barrera del racionalismo para tocar el núcleo estriado del cerebro. La mecánica de la atención nos dice que el cerebro es un filtro de supervivencia que ignora el 99% de los estímulos para ahorrar glucosa cerebral, por lo que tu diseño debe ser un disruptor de sistema que active el sistema activador reticular ascendente de forma instantánea. Mediante la resonancia magnética funcional y el data flow de los neurotransmisores, hemos descubierto que el cerebro no busca cosas, busca reductores de dolor y maximizadores de placer. Cada vez que un consumidor ve un producto que resuelve un miedo reptiliano, su cerebro libera una cascada de dopamina que nubla el neocórtex y acelera la cinética de compra. Este es el momento de la verdad donde la fricción de la duda desaparece bajo el peso del instinto. El eye tracking nos revela que el cerebro humano tiene una programación ancestral para priorizar el contraste y el movimiento. Por eso un insight poderoso te obliga a usar colores de poder y líneas de dirección que guíen la mirada hacia el call to action sin que el sujeto lo note racionalmente. Estamos hablando de una arquitectura de la decisión invisible donde el flujo de datos visual se convierte en una orden ejecutiva para los músculos de la mano que sostiene la tarjeta de crédito. La estrategia de la posición central requiere que entiendas el código simbólico de tu categoría. Por ejemplo, el insight de un automóvil de lujo no es el transporte, es el blindaje de estatus que protege al individuo de la invisibilidad social, un miedo biológico profundo que se remonta al exilio de la tribu.
Al medir la respuesta galvánica de la piel, vemos cómo el cuerpo humano reacciona ante una narrativa de poder antes de que la mente consciente pueda procesar el mensaje, lo que prueba que el hardware biológico siempre lleva la delantera. No vendas características técnicas, vende neurosoluciones que calmen el ruido cerebral y ofrezcan una vía de escape al abismo de la incertidumbre. El data flow de la neurociencia es la luz que ilumina la caja negra del consumidor, permitiéndote construir puentes de confianza que el racionalismo nunca podría edificar. Enfócate en el estímulo primitivo. Utiliza la métrica de la emoción para ajustar tu frecuencia de marca. Y recuerda que en la evolución de los negocios solo prospera el que sabe decodificar los impulsos eléctricos de la voluntad humana. Este es el poder del insight: transformar la biología en momentum de venta y la ciencia en un imperio de influencia global. Para alcanzar la sinergia maestra en el mundo de los negocios, hay que entender que el neuroinsight no es solo una herramienta de análisis, sino el código genético de la supervivencia de marca en un ecosistema de ruido digital y saturación cognitiva. La mecánica del cerebro nos enseña que el flujo de datos de la memoria solo retiene aquello que genera una emoción de alto voltaje. Por eso tu diseño debe ser una inyección de adrenalina y serotonina que fije tu símbolo de valor en el hipocampo del consumidor. Mediante la biometría y el reconocimiento facial de microexpresiones, hemos decodificado que el cerebro rechaza la perfección artificial y se conecta con la vulnerabilidad orgánica, un insight que demuestra que la belleza humana real genera un 70% más de engagement que los filtros digitales, porque el reptiliano busca autenticidad de tribu para sentirse a salvo. Esta es la estrategia de la posición central: dejar de intentar ser perfecto para empezar a ser necesario en la economía del miedo. El data flow de las neurociencias nos permite predecir el comportamiento de masa mediante el estudio de las neuronas espejo, que son el hardware de la empatía biológica. Si tu narrativa muestra a alguien resolviendo una fricción de vida mediante tu producto, el cerebro del espectador simula el placer de la solución y crea una necesidad sintética que solo se calma con la acción de compra. Estamos programando momentum en la voluntad ajena. La lógica del neuromarketing es la evolución final del comercio porque sustituye la intuición fallida por la métrica eléctrica de la verdad, permitiendo que el dinero fluya hacia donde hay menos resistencia mental. El insight definitivo es que no compramos objetos, sino extensiones de nuestra potencia biológica para dominar el entorno y asegurar el mañana. Al utilizar el mapa de calor de la atención y la frecuencia de la respuesta emocional, transformas tu empresa en una máquina de precisión que no gasta energía en disparos al aire, sino en impactos directos al centro de control del cliente. Enfócate en la arquitectura del instinto. Utiliza la neurotecnología como tu brújula alfa y recuerda que en la guerra por la mente, el que posee el dato posee el poder. Este es el cierre del ciclo, donde la biología se convierte en lealtad y el neuroinsight se convierte en el motor de un imperio de consumo indestructible.